primero y principal, quería agradecer al Colegio de Abogados por la invitación, por la iniciativa de generar un espacio de encuentro, de debate, de discusión, de intercambio, donde un montón de visiones que no necesariamente son las mismas pueden intercambiarse, pueden cruzarse con varias y varios. Bueno, estábamos hablando afuera, como parecía una previa ya de lo que podemos llegar a decir ahora y demás, pero bueno, hablando de la importancia de generar espacios así, de intercambio, amén de que las visiones no sean las mismas, pero con el espíritu de que eso nos complemente, con el espíritu de también tomar lo que uno tal vez no está viendo y por lo menos darnos el espacio de la escucha, el espacio de tener un tiempo para el otro, para escucharlo, para ver si se puede planificar algo de lo que se está pensando. Y también desde este lado, bueno, en este caso transmitirles, contarles brevemente un poco de lo que está haciendo la experiencia de que asumimos en el municipio, en la Secretaría de Salud y específicamente en la Dirección de Zoonosis de La Plata. Eh, y bueno, en fin, eso, les quiero agradecer primero el espacio. Eh, La situación cuando ingresamos en el municipio fue crítica. La verdad que encontramos un municipio que estaba en una situación caótica, con una situación administrativa y económica grave, un municipio endeudado, más de 20.000 millones de pesos, con un aumento de esa deuda mensual de 1.000 millones de pesos todos los meses, cada mes el municipio se endeudaba, y una desidia generalizada, que la verdad que un poco asustaba y a mí en lo personal me sorprendía cómo se podía dejar esto suceder, ¿no? No hablo de nadie en particular, quiero que quede muy claro, pero sí de situaciones que uno vio, vivió, y también de intercambios que he tenido incluso con trabajadores municipales, con un montón de personas que son las que van a seguir en los servicios, que son las que van a seguir en las áreas, y que hoy coyunturalmente yo me encuentro con ellos, pero que bueno, que la verdad que sorprendían. Digo esto porque los recursos son finitos. En lo que uno hace, más allá del espíritu, digo, de las ganas y la buena voluntad, eso se tiene que acompañar con el recurso, se tiene que acompañar con algo que pueda sustentar todo lo que uno quiere hacer, o bueno, eso será un limitante de hasta dónde podemos llegar progresivamente. Yo también en eso soy optimista y trato de ver siempre, no sé si el vaso es medio lleno, pero digo, ver lo bueno de lo que va sucediendo y ver cómo eso nos va haciendo acercarnos un pasito cada día a los objetivos que tenemos. Digo, el municipio, para que se den una idea, no podía enterrar sus propios muertos. Se encontraron 13.000 restos humanos en oficinas del cementerio que ya no podían ser enterrados. A ese nivel había llegado el punto crítico administrativo de un municipio, de una ciudad, la capital de la provincia de Buenos Aires, que no podía enterrar a sus muertos, a sus vecinos, que ya no estaban. Así que, bueno, digo, como para contextualizarlo, Sonosis no escapaba a eso, no escapa a eso, todavía hay un montón de cosas que tenemos que mejorar, pero en la infraestructura del edificio era y todavía sigue siendo muy mala, es una realidad. Hemos ido mejorando a pulmón, con mucho corazón, lo que hemos podido, pero también nos encontramos con situaciones operativas que la verdad fueron duras. Por ejemplo, el servicio de castraciones cuando asumimos estaba frenado, no estaba funcionando hacía unos meses por falta de insumos. Por falta de insumos. eh, yo no sé si fue por una definición o no previa, pero cuando llegamos no estaban los insumos suficientes, entre ellos algunas drogas que tienen trazabilidad, que vos tenés que justificar desde que vos la comprás hasta que la terminás de usar, cada milímetro cúbico, centímetro cúbico que usás, en qué lo usaste. Con eso tiene un sistema de control alto y que obviamente tiene un montón de vicisitudes y dificultades burocráticas para uno poder conseguirlo. Pero pese a eso y pese
de alguna forma a superarlo, eh, empezamos a darle una dinámica al trabajo. Entonces yo en esto lo que quería ordenar brevemente es un diagnóstico inicial muy breve de qué encontramos, pero encontramos una situación muy difícil en un gobierno nacional que va a contramano de querer agrandar un Estado, que va a contramano de un Estado presente, que va a contramano del fortalecimiento de lo que hoy nosotros creemos es crucial, ¿no? Digo, la presencia estatal en consonancia y en articulación con la comunidad que se organizó, que naturalmente, que era también un poco de lo que estábamos hablando afuera, muchos de ustedes los que están acá y otros que todavía no nos conocemos, pero que están en el día a día organizándose porque vieron algo que les resultaba una injusticia, porque vieron algo que no toleraron y que genuinamente y naturalmente decidieron tomar cartas en el asunto y hacer algo con eso. Y hacer algo con eso. Y en eso encuentro un montón de organizaciones de proteccionistas, de ONG, digo, que día a día dan una pelea a pulmón, que muchas veces es desigual, que muchas veces necesita de una ayuda o de un complemento, yo creo que con el Estado y con otras organizaciones también, estatales. Eh, ¿Cuáles fueron las primeras, digo, nuestros primeros pasos? Nuestro primer paso fue el orden de todos nuestros trabajadores. También encontramos un servicio partido, un servicio que tenía un grupo de trabajo que surgió de una ordenanza, que estaba trabajando muy bien, pero también a un ritmo insalubre, con, yo diría, con un nivel de eficacia altísimo, pero también con un desgaste altísimo. Eso tuve muchas charlas con muchos de esos trabajadores que me decían, sí, estamos teniendo una alta efectividad, pero ¿a qué costo? ¿No? Y en el fondo también yo lo primero que veía y me sorprendía es que teníamos equipos de trabajo, teníamos veterinarios que no estaban, por ejemplo, no estaban castrando, teníamos veterinarios, pero por definición de que alguien le diga, che, tenés que hacer esto, ¿está bien? El pueblo platense necesita que vos estés haciendo esto. Digo, ¿no? Iba más por una definición que porque el trabajador no lo quisiera hacer, ¿no? Entonces, en eso, lo primero que tomamos como bandera es unificar al equipo de trabajo de la dirección de zoonosis, es darles una directiva clara de a dónde queríamos ir y planificar. Planificar el desarrollo del trabajo central en el bosque y territorial, porque también eso les quiero hablar en breve, pero nosotros uno de los enfoques más importantes que tenemos es la descentralización del servicio de toda la dirección de zoonosis. Y zoonosis no solo es castración, sino que también es el control de las enfermedades vectoriales, también también es el antirrábico, eh, también es la atención primaria, también es la atención primaria. eh, y, y eso implica un montón de cosas que muchas veces no se ven. Digo, la castración es tal vez lo que más publicidad puede llegar a tener, pero no es todo eso. No es todo eso. Es muy importante, de todas formas. Es muy importante y por eso también le hemos dado un protagonismo que creemos que es crucial. Y en ese protagonismo, el verdadero protagonista es la descentralización del servicio en una ciudad que tiene una gran particularidad que no tienen todas las ciudades. Es su tamaño, su dimensión. La ciudad de La Plata mide casi 1.000 kilómetros cuadrados. Eso significa que una gran barrera que tenemos en el servicio es la accesibilidad. No todos los vecinos de La Plata pueden asistir al 50 y 120 a castrar a su animal. Es una dificultad que vemos todos los días y que no escapa a nadie. Por eso tomamos como prioridad la descentralización del servicio y poder llegar a todo el territorio de la ciudad de La Plata. Y lo hicimos. Fuimos a todos los barrios de la ciudad de La Plata, aunque sea una vez, y en algunos hemos ido más. Hay barrios que obviamente merecen que vayamos más de una vez por sus dimensiones, porque incluso en ese barrio la población es diferente entre algunas de las dimensiones que tienen muchos barrios de La Plata, como Los Hornos, San Carlos, digo, que son realmente grandes. Incluso, no sé, el peligro. El peligro nos decían, bueno, vengan un día, vamos un día de un lado de la ruta 2 y otro día vamos del otro lado de la ruta 2. Dos circunstancias completamente diferentes. Aumentamos la cobertura médica en el antirrábico.
logramos, fue un desafío, fue difícil también, pero hoy en día podemos decir que toda la semana tenemos de 9 a 16 horas una médica o un médico que está en el antirrábico para atender a cualquier platense que asista. Y en ese circuito va a ser atendido por un administrativo, un enfermero, un médico y una médica veterinaria o un médico veterinario. Esa es la atención interdisciplinaria que hoy sucede dentro de la atención del antirrábico de la ciudad de La Plata. Y también en eso, obviamente, implica el control del animal, que muchas veces también es una dificultad, y vuelvo a la extensión de La Plata, parece que soy Sarmiento, ¿viste? Dice el mal que aqueja a la Argentina es la extensión, pero no, digo, para mí obviamente que es algo con lo que tenemos que jugar y bueno, saber cómo lidiar, pero bueno, se hace un control que es remoto, pero que obligatoriamente una vez alguno de nuestros veterinarios va al domicilio a constatar de que el animal está ahí, que existe y un montón de otras situaciones, ¿no? Pero eso se hace de todo. Todas las denuncias que entran por el 147, por el SOR, se están dando respuesta hoy en tiempo real. Y en eso tenemos muchas interacciones que hemos empezado a hacer un trazado de una red entre el Estado, la comunidad organizada. Bueno, también veo acá a la gente de la UFI 17, que nos hemos reunido también, que tenemos que todavía potenciar mucho la articulación, pero que claramente tenemos una visión similar hacia dónde tenemos que ir y a que tenemos que trabajar juntos para que eso le dé una mejor respuesta a los vecinos. Si bien necesitamos el Estado solo no puede dar la respuesta completa. La respuesta completa y la mejor potencia es el Estado trabajando en conjunto con los vecinos de La Plata, que les interesa, que se organizaron, que están haciendo algo por esto, y con también el sistema judicial que ha tomado por suerte protagonismo también en esto y han asumido una gran responsabilidad que es la de asumir todos los casos de maltrato animal que suceden en nuestra ciudad. Tenemos un consultorio de atención primaria de la salud. No sé si eso lo saben o no lo saben. Tampoco le queremos todavía dar mucha publicidad y dimensión porque la demanda es altísima. Pero si algún vecino lleva algún animal a- al centro en el bosque, ese animal es atendido. O por lo menos se le da una primera atención, orientación y en todo caso alguna derivación. Pero sucede. Tuvimos una experiencia de crear el turno tarde de castraciones, en esto de poder encontrar un lugar y un rol a cada trabajador. Funcionó por un tiempo después definimos que teníamos que modificarlo. Ahora vamos a volver a tener otro turno tarde, 2 días a la semana. Eh, no lo dije, pero el trabajo territorial es 4 días a la semana, se estaba trabajando en 2 barrios de la ciudad de La Plata. O sea, toda la semana estábamos yendo a 2 barrios, 2 días por semana, y se estaba castrando 50 animales por día. O sea, dan 50 turnos, después depende de la eficacia. Pero también nos dimos cuenta que la eficacia de la persona cuando confirma un turno y está cerca de su casa es mayor que quien confirma un turno y tiene que ir al bosque. O sea que también aumentás la eficacia y la accesibilidad, porque también esta es una realidad. Hay un montón de personas que hagan lo que haga, por más que le des el turno en el centro, tal vez no pueden llegar. Tal vez no tienen la logística o el auto o lo que sea para poder llevar a su animal al bosque de La Plata. Entonces nosotros con eso no nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que intentar darle una respuesta a esa persona que también, hay que decirlo, si el Estado no le da un servicio gratuito, probablemente nunca vaya a un privado a pagar un servicio de castración que mucha gente no lo puede pagar. Eso es una realidad. Eh, bueno, también estuvimos coordinando con varios, que algunos los veo por acá, otros no, proteccionistas para castrar. Digo, hemos ido a algunos a, a los centros que han organizado o a jornadas que han organizado proteccionistas para castrar, llevarlo al territorio. Me acuerdo de Puente de Fierro, con Ezequiel también, digo, con varios que se comunican con nosotros con la necesidad de un turno, le encontramos la respuesta rápidamente para que eso pueda suceder. Lo que necesitamos obviamente es aceitar un poco más ese circuito para que nuestra interacción sea lo más eficaz posible. Em, ¿Qué más?
Bueno, y después otra cosa que tal vez no se ve mucho, pero es el control del seguimiento de las enfermedades vectoriales. Que eso es de una de las cuestiones tal vez más importantes que tiene zoonosis, con un impacto en la salud de todas nuestras personas, de todos nuestros vecinos, y que todos los días se sale a hacer control de vectores. Y eso obviamente que es un trabajo tal vez invisible, pero que también es posible por cómo se ha reorganizado el trabajo dentro de la dirección de zoonosis. También se trabaja con la dirección de educación, estamos yendo a fumigar prácticamente todas las escuelas de la Ciudad de La Plata, desratizar, controles de foco. Control de foco. Cuando asumimos, había, no sé si se acuerdan, pero había una cantidad, un brote de mosquitos impresionante que también alteró mucho a la vida cotidiana de todos los platenses. Debo decir también que está contraindicado la fumigación preventiva, ¿sí? Lo que se hace es, en los casos sospechosos o confirmados de dengue, hacer un control de foco. Entonces va todo el equipo de zoonosis en conjunto con epidemiología, con promotores de salud, con trabajadores de los CARS de ese barrio, a hacer un control del foco y hablar casa por casa, vecino por vecino, entregarles un repelente, darles indicaciones, pautas de alarma, seguimiento a esa persona. Cuestiones que si no te tocó, probablemente no te hayas enterado de que algo así sucede, pero eso es diario. Eso es algo, una tarea que surge diariamente. Y bueno, también acá, ahora recuerdo diciendo eso, cuando asumimos el municipio de La Plata no tenía ningún equipo de fumigación en funcionamiento, la capital de la provincia de Buenos Aires. Eh, Rápidamente se compraron dos equipos nuevos, se mandó a arreglar el que teníamos y obviamente, bueno, eso necesita mantenimiento permanente, pero con eso pudimos dar respuesta en ese momento a un montón de llamados de casos sospechosos que teníamos de dengue y que gracias a Dios este año por ahora no ha sucedido, poco madera, espero que no, que no surja. Y para ir finalizando, sí contarle algunas de las proyecciones que tenemos o de lo que pretendemos hacer en tal vez esta segunda periodo de- del gobierno o este segundo periodo de la gestión. Identifico el primero como de reordenamiento del trabajo, reordenamiento de los espacios, de los enfoques, de los objetivos, y de poder dar una respuesta a las vecinas y los vecinos de la ciudad en un montón de cuestiones que muchas veces son invisibles, pero que son muy importantes, y en de alguna forma, democratización de un servicio que, si bien era gratuito, no era para todos, porque no cualquiera puede llegar al bosque de la Ciudad de La Plata. No todos. La Ciudad de La Plata es inmensa. Yo digo, quieres ir de una punta a la otra y estás muchísimo tiempo con él. Ni hablar las personas que no tienen un transporte propio para poder ir y tienen que tomar transporte público, más de un transporte público para llegar. Así que en eso, uno de los objetivos, que también lo estábamos hablando un poco afuera, y también me parece que el espíritu de estos encuentros lo ha generado y me encanta que pueda haber una interacción entre colegios profesionales, entre las universidades, la universidad y las facultades que forman a estos profesionales y el ejecutivo coyuntural que en este caso somos nosotros ahora. Me gustaría, digo, contarles que queremos institucionalizar de alguna forma mesas de trabajo en las que podamos participar todas estas organizaciones en la que puedan participar los proteccionistas, pueda participar las ONG, que pueda estar los trabajadores, la gente de la UFI 17, que pueda estar el colegio, que pueda estar la facultad de veterinaria, en fin, todos los actores que de alguna forma estamos involucrados en esto. Eh, Profundizar también con la facultad de veterinaria las prácticas de los estudiantes. Nosotros, y esto es una cuestión que también parece como en sintonía de lo que me pasaba a mí, yo soy médico, de lo que me pasaba en la facultad, que es el contacto no tener contacto temprano con la práctica, no tener contacto temprano con a lo que vos te estás comprometiendo, en este caso a cuidar. A mí me tocaba a las personas, a los médicos veterinarios, cualquiera de los animales. Digo, tener un contacto prematuro con la práctica. Uno de los objetivos es que Sonosi sea parte de una escuela de formación en conjunto con la facultad. Que los chicos más puedan ir a, si bien tenemos algunos becarios que están yendo de la facultad,
los chicos que puedan generar sus prácticas finales o sus últimas prácticas de la carrera dentro de los quirófanos de zoonosis, que puedan ir a vacunar, que puedan hacer los controles vectoriales. Digo, eso también nos va a fortalecer y también nos va a poder dar la posibilidad de generar nuevos cuadros que tal vez les interese formar parte de algún equipo en un futuro. Sé que hace una semana, no sé si fue la semana pasada, que Silvina Perugino, nuestra secretaria de Mujer y Diversidad, presentó un programa que estamos haciendo en común, que es el programa educativo Amor Animal para las infancias, de un trabajo temprano de cómo tratar a los animales, del cuidado, tal vez también de las malas prácticas, ¿no? Y una concientización temprana de nuestras infancias del contacto con los animales y del cómo hacerlo también, ¿no? O tal vez lo que hay muchas cosas que tenemos naturalizadas y que están mal y que está mal, que nos puede haber pasado a muchos en nuestra vida de ver situaciones que uno la naturaliza y que no están bien. Entonces eso nos parecía como un lindo trabajo de preventivo y de concientización. Y después también otra cuestión que no la mencioné dentro de la situación general de la municipalidad, pero la municipalidad estaba prácticamente en un 100%, en realidad en un cero de digitalización. También nos pasó, por ejemplo, en nuestros centros de salud, los centros de salud de la Ciudad de La Plata, tenemos 43 centros de salud en todo el territorio platense. Todo el trabajo que se hace en un centro de salud, el 100% es en papel. Hoy tenemos un montón de oportunidades de digitalización. Una de las políticas más grandes que estamos haciendo es la de la historia de salud integrada. Es básicamente que la historia de cada uno de ustedes esté comunicada en un solo lugar. Ustedes se atendieron en el Hospital Español, en el San Martín, en un centro de salud de Los Hornos, en donde sea, el profesional rápidamente puede tener acceso a los estudios que ustedes hicieron, a las entrevistas que tuvieron, a qué otros profesionales ustedes acudieron, a la solicitud de turnos. Eso es algo generalizado que sucedía en la ciudad. Bueno, Sonosis obviamente no escapaba a eso y hay un montón de cuestiones que estamos trabajando en digitalizar. Por ejemplo, una turnera digital para los turnos. Eh, Queremos digitalizar también, que hoy está en un libro que nadie conoce, pero es el registro de animales potencialmente peligrosos. Tuvimos un montón de situaciones de, de nenes mordidos y situaciones muy graves, algunos incluso fallecieron. Y también es una forma de concientizar a nuestra sociedad, a nuestros vecinos de la responsabilidad que también tiene, como tiene el cuidado del animal, también tiene eso, conlleva una responsabilidad de la tenencia de ciertos animales. Eh, la creación de una página o una herramienta para la interacción de mascotas perdidas. Acá se está trabajando en general el municipio en una aplicación que va a tener un montón de servicios del municipio. Parte de ellos, la idea es que formen parte de esa aplicación y de alguna forma podamos darle más herramientas a algún vecino que ha perdido su mascota, su animal, y tal vez muchos recurrimos a lo más casero, que es subir una historia, etiquetar a alguien, y que eso lo pueda replicar más de una persona, mandar mensaje WhatsApp. Bueno, a mí me pasó hace poco y también acudís un poco a la vieja escuela, de imprimir una fotito, ir a pegarla por todo el barrio y hablar con bueno, todas las personas que uno conoce en el día a día cuando camina su barrio. Y después sí, en algo que es tal vez lo más ambicioso, pero que lo tengo como un objetivo fijo, que como no te les digo como una obsesión, pero sí algo que no quiero dejar de que termine nuestra gestión sin que esto suceda, que es un nuevo centro veterinario municipal. Nosotros necesitamos, es una obra estratégica que dejaría instalada una capacidad de dar respuesta muchos años después, que es jerarquizar un servicio que para mí es crucial incluso en términos de salud pública, que nosotros podamos tener una mejor atención, una mejor calidad de atención, que nuestros trabajadores, que nuestros vecinos puedan ir a un lugar con dignidad,
que todos los animales que atendemos también tengan una atención digna en lugares que sean de calidad. Y eso es una de las deudas que todavía tenemos pendiente y es uno de los objetivos centrales que tenemos. Eh, Sé que todavía falta mucho, hay un montón de cosas por hacer, todavía estamos lejos de estar en la situación que anhelamos. Eh, de mi parte, sí transmitirles que nos matamos todos los días laburando, que estamos con mucho corazón para dejarle algo mejor a nuestros vecinos. Hoy que nos toca estar en esta circunstancia y mañana estará otra persona, pero sí yo me quiero ir de acá dejando algo mejor para quien le toque después tomar decisiones, que muchas veces esas decisiones confrontan con otras miradas. Nos podemos llegar a equivocar en algunas cosas, pero siempre lo hacemos todo lo que hacemos lo hacemos con un objetivo, de intentar mejorarle la vida a nuestros vecinos, a los platenses, de poder levantar a la capital de la provincia de Buenos Aires y, y de poder dejar algo mejor. En eso dejo también abierta la posibilidad de juntarnos con quien sea. Veníamos hablando con algunos de poder generar una reunión posterior. Lo dejo abierto para todo el mundo. Me he juntado con varias personas que no pensamos igual y nos juntamos, charlamos, discutimos. Eh, Tenemos visiones distintas. He tomado cosas que me han dicho, otras cosas les explico a todos por qué hacemos lo que hacemos. Eh, y, y me parece que ese es el camino también, que podamos interactuar tal vez en las diferencias, pero sí tener un espacio todos de escucha, de opinión, y sobre todo de una construcción propositiva, ¿no? Digo, de sumar, de dar un poco de nuestro aporte o sumar nuestro aporte a una sinergia con otras entidades estatales, con otras organizaciones que han surgido de la comunidad, genuinas, nobles, y que eso pueda potenciar y dejarle algo mejor a nuestros vecinos. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Isidro. Perdón, también quiero disculparme que me voy a tener que ir pronto, porque teníamos otra actividad. Pero bueno, disculparme de antemano, que tengo que irme un poco antes. No, al contrario, gracias por las palabras y bueno, por toda la explicación. Ahora vamos a ir con Estefanía Sacón. Ella es abogada, especialista en asesoramiento jurídico del Estado y diplomada en Derecho Animal. Actualmente coordina y dicta el Seminario de Derechos de los Animales No Humanos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Además es secretaria del Observatorio de Derecho Animal del Colegio de la Abogacía y activista por los derechos de los animales no humanos. Así que, Estefanía, te damos la palabra. Y me parece con los aplausos traje público, como ven por ahí, activistas que bueno, me aguantan a veces cuando colapsamos con la situación y con esto del día a día. Primero, gracias, Isidro. Isidro, ¿no? Sí. Es un placer tenerte acá y es un placer también que el colegio abra las puertas a la comunidad y que haga un seminario de esta mirada interdisciplinaria, digo, con el Ministerio Público Fiscal, con funcionarios, con activistas. Me parece absolutamente valioso y no todos los funcionarios lo hacen. Así que te quiero agradecer muchísimo y también por comentar todo lo que se hace, porque ya sabemos todo lo que falta o lo que no se hace, pero muchas veces no se ve todo lo que el municipio está haciendo, así que te agradezco muchísimo. Yo pensé un poquito, bueno, ¿qué iba a hablar hoy? ¿Qué podía enfocar? Y bueno, como exfuncionaria nacional, como abogada, activista por derechos de los animales, como voluntaria, dije, bueno, tratar de pensar qué pasa con las políticas públicas, cuáles son las falencias que vemos, siempre de una mirada, como dijo Isidro, constructiva. Es decir, las críticas sirven para construir siempre que sea de buena forma y para tratar de charlar con la comunidad y generar una vuelta de qué se puede modificar y qué se puede hacer. Y de paso también poner un poquito en tema algunas situaciones que pasaron esta semana, como por ejemplo con la ley sintientes, como por ejemplo con el tema de los delfines del acuario de Mar del Plata que pasaron en Egipto, y un montón de situaciones que imagino que cada uno de nosotros estamos un poquito entre sorprendidos, contentos y angustiados, un poco de todo esta semana. Bueno, en primer lugar, como les dije, quería hablar un poquito de lo que es las políticas públicas existentes.
Este es mi pensamiento, mi postura, no significa que sea la correcta, no significa que sea acá un librito abierto, sino es mi postura y está sujeta obviamente a debates, más digo, en tu caso Isidro, desde tu expertise y de tu conocimiento, pero yo pensaba, ¿qué es lo que pasa con las políticas públicas y qué es lo que considero que una política pública debe tener para que sea eficaz? Entonces yo pensaba, en primer lugar, el tema del problema público y el diagnóstico del problema. ¿Qué es lo que creo que sucede muchas veces? Cuando se plantea el diagnóstico del problema, se plantea desde una mirada especista, es decir, se plantea de perros, gatos, digo, y no salimos de ahí. Entonces, ese es el primer punto que para mí las políticas públicas tienen que tratar de mirar desde una perspectiva no antropocentrista y de una perspectiva antiespecista para poder construir las políticas públicas. Como bien mencionó Isidro, muchas veces hay muchas falencias, entonces cuando uno se sienta como funcionario, imagino, digo, para dónde salimos, te imagino así, pero digo, por lo menos tener en mente cuál es la situación. Y de ahí, obviamente, poner objetivos como en el municipio se hizo, que quedé bastante impactada con todo lo que mencionó, digo, tener varios puntos medibles y que se puedan efectuar en el corto plazo que uno tiene, que son 4 años, que es muy poco a veces para generar grandes logros en lo que es políticas públicas. Em, entonces, bueno, el primer punto que yo veo es la mirada específica cuando construimos una política pública. La segunda cuestión, el tema de cuáles son los objetivos, digo. Los objetivos que vemos siempre, digo, son el tema obviamente de las castraciones, el tema de la vacunación antirrábica y demás, eso obviamente en los municipios, pero yo estoy hablando también a nivel nacional, digo, tener otra mirada, avanzar un poco más, digo, con otras posturas y líneas de objetivos de acción para el tema de los animales. Y el tercer punto es la cuestión de los instrumentos. Bueno, ¿qué normativas legales tenemos en materia animal? ¿Qué tenemos que modificar? Digo, a nivel municipal, ordenanzas municipales, a nivel provincial, leyes provinciales, resoluciones a nivel nacional, leyes nacionales, decretos. Y esto, como yo pienso, tiene que tener una coherencia. Es decir, digo, acá en el municipio estamos haciendo todo lo que se está haciendo en defensa de los animales. Y después tenemos, digo, como una de las primeras medidas del gobierno nacional, un decreto, ¿no? La modificación de un decreto del año 1973, si no me equivoco, que era el decreto que establecía que se podía, perdón, se prohibía la exportación de ganado vacuno vivo y de pie, eh, digo, en realidad la gran mayoría de los países con algunas limitaciones, algunos países limítrofes. Digo, si ya el gobierno nacional, digo, la primera medida que toma es autorizar el ganado vivo, piensen ustedes, hacinados en barcos de acá a China días y días, para después ser obviamente faenados, y no sé de qué forma, pero digo, si ya la primera medida es una eliminación y una derogación de los años 70, no veo una línea coherente, digo, y eso también para mí dificulta el tema de las políticas públicas, porque si vos, como municipio, como provincia y demás, querés ir en una línea, desde el gobierno nacional se retrotrae o se retrocede con estas medidas, estamos un poco al horno. Y lo digo también como una de las propuestas que creo que a todos, no, o a la mayoría nos han puesto contentos, que es una propuesta de campaña que fue la ley CONAN, ¿no? Modificar la ley 14343, ley, digo, viejísima, que establece penas de, digo, 15 días a un año, cuando vos ves un perro, no sé, ¿se acuerdan del caso de Chocolate, dejado vivo, o 70.000 millones de los casos que acá Ezequiel y su compañera, digo, rescatan y todo el equipo, y todos los que están acá, y que ves que entran y salen? Entonces, no me parece mal una modificación, obviamente, de la ley 14346. Ahora, si por un lado queremos avanzar en una modificación de la ley 14343, pero por otro lado se presenta esta semana un proyecto de nuevo Código Penal, que donde en uno de los artículos se define como daño los bienes muebles, los bienes inmuebles y los animales. Y las penas son como máximo 2 años, le metieron un añito más. Digo, ahí ya vamos en otra sintonía. Es decir, vamos de vuelta en una mirada específica y en una mirada antropocentrista.
Entonces, vuelvo, para mí, que una política pública, para que sea coherente, tiene que tener un marco normativo adecuado, en sintonía, y debe haber, lamentablemente, aunque es imposible, una articulación entre distintas esferas de los gobiernos. Obviamente es imposible con otra mirada. Y algo que también tiene que tener toda política pública para que sea eficaz, perdón, el tema del presupuesto y el tema de recursos. Como bien mencionó Isidro, digo, sí, estamos sosteniendo de que no hay plata y que no vamos a invertir un peso en nada, no vamos a poder avanzar con ninguna política pública. Sin dinero no podemos avanzar con una política pública. Por supuesto que el dinero tiene que ser, digo, establecido en un presupuesto, se puede, podemos decir, ordenar, reordenar, pero el presupuesto tiene que haber. Digo. Y eso también es la dificultad, digo, imagino, como funcionarios, como activistas, y como a todos nos pasa que tenemos una protectora monetaria, el presupuesto es elemental. Entonces, otro de los elementos que para mí fracasan los políticos públicos, digo mi postura, y ahora después vamos a debatir a ver qué piensan ustedes desde su mirada como activistas y profesionales, es el tema del presupuesto. Sin presupuesto no hay política pública eficaz para mí. Como mencionó también acá el colega, la cuestión de la articulación institucional. Es valiosísimo lo que mi colegio está haciendo en este seminario. Es decir, si trabajamos en conjunto las distintas esferas del gobierno, las ONG, los colegios, las facultades, el logro puede ser muy grande, muy grande. Obviamente sabemos que falta muchísimo, pero cuando trabajamos articuladamente es increíble el logro que se puede hacer. Muchos tienen miedo a trabajar con las ONG, muchos tienen miedo a la crítica, muchos tienen miedo a que no nos estén aplaudiendo o que no nos digan que venimos perfecto en todo. A veces hay que escuchar, a veces hay que escucharnos, por un lado a las ONG que tienen el arduo trabajo todo el tiempo sin un peso, sin nada, que te muerda el perro, digo, lo veo a los chicos, me voy acordando un montón de cosas que nos pasan todo el tiempo y te ves frustrado, pero tenés una experiencia de la calle. Y a su vez también el funcionario, la experiencia de políticas públicas, de cómo llevar a cabo esto a un nivel masivo, digo a un nivel, en este caso, de una ciudad, de una provincia y demás. Entonces, es elemental que las políticas públicas se construyan desde este punto. No desde una gobernabilidad, es decir, como dice el funcionario, hay cosas que tomo, hay cosas que no, porque por supuesto es la mirada que uno quiere llevar a cabo como política pública, como funcionario. Pero sí es elemental, perdón, escucharnos, debatir y construir juntos una política pública eficaz. Después pensaba, digo, la cuestión de la coherencia normativa, que para mí la normativa es elemental para poder llevar a cabo una política pública. El 5 de diciembre se presentó la ley sin dientes, digo, todos la conocemos. La ley sin dientes la conocemos más por ahí, por Liz Solari y un montón de actores y actoras que presentaron este proyecto, que visibilizan. Lo presentó en este caso en la legislatura una funcionaria del PRO, no recuerdo el nombre, pero con la gran mayoría de casi todos los bloques. Pero también, digo, si bien podemos decir que es un logro pensar en leyes sintientes, es un logro pensar en la ley Conan, si las analizamos o si las miramos de una mirada antiespecista, estamos complicados. Es una mirada absolutamente especista, al menos en perspectiva, quiero escucharles a ustedes, las leyes. Tienen una mirada absolutamente específica. Pero bueno, ahí tenemos también con lo que hablamos del primer encuentro de la trampa detrás del capitalismo, de la trampa detrás de un modelo exportador, la trampa detrás, ¿no?, del poder económico y ciertos consensos que se tienen que lograr para llevar a cabo ciertas leyes, ciertas políticas públicas. Pero digo, eso también a veces en lo que es la normativa, en lo que es la jurisprudencia y centrándonos en las políticas públicas, digo, como Estado en su conjunto, a veces nos pasa, bueno, el avanzar uno o dos pies y retroceder uno, dos o tres. Lo que yo ayer me puse a pensar esta charla y para mí todo se resume en una mirada especista. Digo, en enfocar desde el especismo del perrito, del gato, y se terminó ahí. Y a veces también el decir, bueno, avanzo con
Ley Conan, que estemos todos contentos con los perritos, y mientras por otro lado voy por ley glaciares, digo. Mientras por otro lado voy con deforestación, digo. Tenemos que pensar también a veces, digo, la estrategia que se utiliza para avanzar con ciertas cuestiones y con retroceder con otras, y que creo que va en contra de una política pública. Una política pública debe tener coherencia, debe tener armonía, debe tener, eh, nuevamente, sacar el eje del ser humano como centro único del universo y ponernos un poco a la par de los animales y dejar de sacarlos como cosa. También digo ayer se sancionó que veían los videos con vallas, ya cuando se sanciona con vallas y todo vallado estamos complicados. Eh, la cuestión de en Mendoza, no me sale el nombre, me perdí. Digo, el proyecto minero San Jorge. Digo, de vuelta, digo, por un lado, normativa y leyes que quieren proteger a los animales, medidas públicas que quieren proteger a los animales y después retrocediendo con medidas y políticas públicas en contra del medio ambiente y en contra de los animales. Que me hace pensar, a veces, como por un día me pongo contenta y ayer vi el video en Mendoza y ya me quiero angustiar o me enojo, por así decirlo. Y después también, como mencionaba acá el colega, pero digo, no todos los municipios lo hacen, por eso está bueno, digo, escuchar municipios que trabajan de esta mirada, es trabajar en políticas públicas con un monitoreo y con una evaluación. Si no sabemos si vamos avanzando con esta, si va bien la política pública, el eje que, como él decía, bueno, primero probamos a la mañana, después probamos a la tarde, probamos, bueno, acá, vemos que la gente no se acerca, esa es la eficacia de una política pública. Es medirla, es analizarla y decir, bueno, modificamos y vamos por otro lado. Muchas veces esto no pasa. Yo puedo hablar por mi municipio, lo que veo 3, 4, 7 castraciones por día, ¿no? 7 castraciones por día, con suerte, cuando la gente va y lo llevamos nosotros, y después nada más, nada más. No, Branson. No es que decirlo, pero digo, digo, en esta línea, y creo que de todas formas no hay un desinterés de avanzar en la mirada de los derechos de los animales. Falta, creo, dejar de pensar en una mirada no antropocentrista y de una mirada de, bueno, hago 3, 4 castraciones, la gente se queda contenta y ya no avanzo más. No, falta todas estas políticas públicas, que en este caso, bueno, obviamente es la capital de la provincia, digo, avanza para poder generar otro impacto. Y también en educación, digo, qué importante el tema del proyecto de amor animal. Nosotros allá, los chicos lo dan como voluntarios de la protectora de animales, van a las escuelas a charlar, a hablar. Y digo, como obviamente nosotros no tenemos otros trabajos, digo, las chicas tienen otro trabajo, otras actividades, digo, después de su trabajo van a las escuelas a hablar y a concientizar. ¿Qué mejor que una política pública que avance con distintas líneas y ramas, como ser educación, como ser vacunación, como ser también avanzar con lo que es tracción a sangre, diálisis celulares y un montón de temas? Y en sintonía, que lamentablemente hoy no es posible, con, obviamente, el gobierno nacional, para articular cada uno distintos focos de las temáticas. Em, ¿Qué más quería hablar? Bueno, digo, también la cuestión de lo que pasó esta semana, digo, con el tema del acuario y el tema de los delfines. Digo, cerró el acuario, estábamos todos contentos diciendo se terminó un centro de explotación animal y mandan los delfines a Egipto. Digo, mandan los delfines a Egipto a otro, obviamente, acuario. Digo, ¿cómo de vuelta nos ponemos contentos con una política de decir, terminamos, cerramos con estos centros de explotación? Y no, la verdad es que los vendieron por un poco de plata y se fueron los delfines a Egipto. Entonces digo, me da un poco de pena esta cuestión de que avanzamos, retrocedemos, pero bueno, para mí, detrás de todo termina estando el especismo. No me quiero extender mucho más porque ya vienen las chicas. Eh, y bueno, después también, nada, para mí tratar de estar abiertos a trabajar en conjunto. Ese cuando me publicó la charla, digo, había un montón de gente que decía, no, son todos una bomba de humo, no se va a hacer nada, o siempre lo mismo.
Y la verdad es que si partimos de esa base, de empezar a atacarnos entre nosotros, de empezar a cuestionarnos y demás, no vamos a avanzar constructivamente. Necesitamos sacar esos prejuicios que tenemos, sentarnos, digo, todas las partes para tratar de trabajar en conjunto. Obviamente hay cosas que no vamos a estar de acuerdo, hay cosas que sí, pero creo que todos tenemos un poquito de experiencia en la temática y todos queremos el mismo fin. Entonces me parece elemental trabajar, digo, las políticas públicas, como mencionaba el colega, de esta mirada articulada. Bueno, y después, digo, no quiero extender mucho más porque son las 7 y ya quedan los chicos. Eh, También el tema de la pesca indiscriminada, digo, también estamos ahí con falencias en las políticas públicas, vienen a, digo, robarnos nuestros, primero, a tomar, digo, nuestros peces y demás, y la cantidad de peces que son arrasados en reses por barcos extranjeros, digo, es terrible. Políticas públicas, digo, que hay que mirar y que hay que trabajar un poco dejando de lado la cuestión obviamente específica de perros, gatos y demás. Dos libros, dos autores que hoy traje y que pensé y me parece que pueden sumar un poco más. Digo, Óscar Horta, que lo recontra conocen. Óscar estuvo en nuestro seminario el cuatrimestre pasado. Obviamente tiene una mirada muy interesante de qué podemos hacer como activistas, como, digo, personas interesadas en la temática. Así que, nada, se los recomiendo. Un paso al frente de la defensa de los animales. Está online, así que él gratuitamente lo subió para que lo puedan descargar gratuitamente. Y después vamos a nombrar una autora, una compañera de la facultad, que es Nadia Espina, ¿no? Con prólogo de Zaffaroni, el bien jurídico en los delitos de maltrato, derecho animal. Nadia trabaja la temática muchísimo, digo, su tesis fue, fue sobre el derecho animal, así que nada, me pareció interesante como para sumar y para contarles hoy dos obras. Bueno, y para cerrar, porque ya estoy viendo la hora, perdón que hable muy rápido, pero quiero decir muchas, muchas cosas, quería decir una frase que yo se la atribuyo a Lucía Arana. Lucía me dijo, no es mía, así que no sabemos de quién es. Quiero decirlo, pero bueno, siempre la dice ella. Lucía, si la conocen, es una periodista española, activista por los derechos de los animales. Lucía trabaja mucho lo que es experimentación animal, temática y políticas públicas para poder trabajar el tema de la experimentación animal, ¿no? Pensar que, digo, estamos matando o haciendo sufrir a animales para una crema antiarrugas o para un shampoo, que dice, que ya me lo olvidé, pero dice, los torturamos porque son similares a nosotros, pero no les otorgamos ningún derecho porque son diferentes. Un razonamiento perverso que tenemos la obligación de romper. Así que me gustan para cerrar y para que nos deje pensando. Gracias por Ahora vamos a hacer un recambio de panelistas. Les agradecemos que han participado y bueno, vamos a hacer el recambio si los liberamos. Gracias. Gracias a ustedes. Me corro, me corro. Pide picante. Ay, no entiendo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, nos vemos, gracias. María Eugenia. Ah, vale, me hice mal por parte, ¿no? Bueno, invitarlos a subir. Bueno, acá ahora nos van a acompañar y van a contar un poco su actividad. Milagros Castillo, que es abogada, recibida de la Universidad Nacional de La Plata
y trabaja actualmente en el sector privado, y María Julia De Feo, profesora de biología y productora de seguros. Trabajan juntos en la asociación Perritos Rescatados desde hace aproximadamente 2 años, rescatando y rehabilitando animales en situación de calle o víctimas de maltrato para que puedan tener una familia que los acude, ¿no? Básicamente eso. Así que bueno, no sé quién va a hablar primero de ustedes dos. Yo. Bueno, Julia, yo soy Julia. dale. Buenas tardes a todos. Eh, Simplemente como una mini introducción antes de presentarnos nosotras, para todo lo que fue el inicio de la exposición, de lo que hablaron Isidro, Steffi y demás. Hoy lo que nosotros venimos a contar es nuestra experiencia, ¿sí? Lo que vivimos todos los días. Va más allá también, es mucho más profundo el análisis, obviamente conocí un montón de cosas con Steffi en cuanto al especismo y demás. Eh, pero la realidad, hoy nosotros venimos a contar con qué nos encontramos todos los días, ¿sí? Después hay un montón de cosas para debatir, obviamente, de todo lo que habló Isidro, pero bueno, para que no quede por ahí, o sea, la aclaración es para que no quede que nosotras simplemente podemos llegar a dedicarnos o a perros o a gatos o a alguna gallina, alguna oveja, algún caballito que aparezca por, no sé, por varios, sino es porque es la realidad a la que nos enfrentamos todos los días, ¿sí? Bueno, mi nombre es Julia, yo más o menos me uní a Perritos Rescatados hace 2 años, pero la realidad es que nosotras trabajamos de manera independiente, cada una hace muchos años, sola, en la calle, viendo un perro, un gato o un conejo, lo que sea, agarrándolo, metiéndolo a casa, tratando de ayudarlos desde ese lugar. En 2017, más o menos, Mari, que es una de las chicas, o sea, nosotros somos 4 en la organización, Mari, bueno, no pudo venir, ella en el 2017 fundó lo que es Perritos Rescatados, también sola. Al principio fue durísimo, obviamente, por ahí la masividad o la llegada a todos no era como hoy. Pero bueno, tuvo sus parates, pero hace aproximadamente 2 años y piquito juntamos fuerzas entre todas y hoy, por suerte, Perritos Rescatados es lo que es. Em, Nosotras trabajamos todos los días con alertas, con lo que nos encontramos cada una, tratamos de ayudar lo que más podemos. La realidad es que nosotros no contamos con refugio, ¿sí? No tenemos un refugio físico, así que nos manejamos con hogares de tránsito, ¿sí? Hoy es una red de personas, la verdad, bastante grande que sin ellos no podríamos, son el puente entre la calle para el animal y la familia definitiva, ¿sí? Una vez que nosotras encontramos ese animal o recibimos esa alerta, desde ahí empieza un trabajo incansable, ¿sí? Porque nosotras nos hacemos cargo de absolutamente todo. No tenemos ninguna ayuda, ningún subsidio, nada. Es todo a pulmón o principalmente con donaciones de la gente, ¿sí? Por eso por ahí al principio era que costaba tanto, porque no teníamos tanta llegada, hoy por ahí la red es un poco más grande, entonces la difusión es más grande, entonces, bueno, la ayuda también puede llegar a ser más grande. Nos encargamos de llevarlos al veterinario para la atención primaria, de ahí se arranca la desparasitación, análisis de sangre, ecografía si fuera necesario, placas, castraciones, eso es lo básico. Ni hablar después con la situación en que nos encontramos de si es un perro chocado, si es un perro que tiene alguna enfermedad, si tiene que, o sea, hay una cirugía, hay un tratamiento. Nosotras hoy tenemos 2 pacientes oncológicos que están con nosotras hace mucho tiempo y la están luchando, pero la realidad es que nosotras, sin un sustento económico, es muy difícil. Eh, Así que bueno, gracias a esa red que tenemos de personas, de voluntarias, que además de ser tránsito, nosotras para mí me gusta llamarlo familia temporal, son básicamente las que los cuidan, o sea, y los recuperan para después por ahí encontrar esa familia definitiva. Hoy somos 4 las que tomamos decisiones, pero la realidad es que Perritos Rescatados es mucho más, ¿sí? Nosotras somos las que ordenamos, por decirlo de alguna manera, pero la realidad es que hoy, gracias a los hogares de tránsito, podemos realizar el laburo que hacemos. Bueno, ni hablar además de la atención primaria y demás, todo lo que conlleva después un traslado, el alimento,
y detalles que a mí a veces se me escapan, pero que la realidad es muy importante. Nosotras a todos, collar, pretal, una chapita identificatoria, todo lo que pueda hacer o sea, al bienestar y la ayuda del animal, todo, todo. Y nos hacemos cargo de absolutamente todo, y la idea es que los tránsitos también no tengan que ocuparse de nada. Nosotras cubrimos todos los gastos también de los tránsitos. La realidad es que hoy, por suerte, tenemos gente y tránsitos que pueden darnos una mano y a veces, chicas, no se preocupen, ya le compré el alimento, chicas, ya lo llevé al vete. Hoy la verdad que sin ellos básicamente nosotros no podríamos. Bueno, de hecho hoy una de nuestras problemáticas es esa, no tenemos hogares de tránsito. Primero porque, bueno, son cada vez más los rescates y no damos abasto. Y segundo, por la época, ¿sí? La mayoría son chicos estudiantes o gente que por ahí, por algún punto, o sea, por alguna característica no puede tomar la responsabilidad de tener un animal. Entonces, ¿qué hace? Transita, que se da el gusto de tener el animal, pero bueno, por ahí no tiene la responsabilidad económica de hacerlo. Entonces, bueno. Y después por ahí viajan y se van, entonces ahora todos se vuelven a sus pueblos y bueno, hoy la realidad está bastante complicada. De todas maneras, creo que estamos todas de acuerdo, ninguna quiere tener un refugio. Ojalá directamente no existiéramos. A nosotros nos llegan miles de mensajes, ay, qué divino, ¿no? Gracias por el trabajo que hacen. Y para nosotros es espantoso. Esa es la realidad, o sea, es como una contradicción. Es hermoso porque ves la red de personas y la gente que se involucra y el amor, empezás a conocer gente que por ahí tiene el mismo amor que vos hacia los animales, pero la realidad es que nuestro trabajo no es lindo. Nosotras no tenemos, bueno, se quiere, las chicas, o sea, nadie, no tenemos sábado, no tenemos domingo, no tenemos feriado, no tenemos horario. Nosotros nos llaman a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, sábado, año nuevo, Navidad, más nuestra vida, que es la parte que nadie entiende. A mí la realidad es que me encantaría trabajar de esto, pero yo no trabajo de esto. Eh, entonces, bueno, hoy por suerte hay como una llegada un poquito más importante a la gente. Eh, Qué sé yo, es como un inicio, por lo menos, por ahí aparte la foto de la cara del perro y del gato, pero es como un inicio. Hoy yo creo que igual un poquito me parece más desde la pandemia ahora, cuando nos vimos todos solos y de repente todos quisimos el animal y no sé qué, y encerrados y el animal. Bueno, yo trato de sacar el lado positivo, de que más allá de que la mitad de animales se compraron en pandemia, trato de verle como ese costado, ese lado positivo del amor que están despertando hoy los animales, o la mayoría, no la mayoría, perdón, o mucha gente que elige hoy tener un animal en un hijo, hijo no humano. Para mí, mis perros son mis hijos, o sea, pero bueno. eh, Así que bueno, hoy nada, eso, contarles un poco cómo laburamos con tránsitos y demás. Y bueno, después la realidad es que más allá de que hoy no tenemos y nuestra complicación más grande son los hogares de tránsito, hoy tenemos una realidad económica muy difícil. A ver, estamos todos iguales. Pero bueno, hoy nosotros tenemos una deuda millonaria. No me voy a poner a hablar de eso, pero sí necesitamos, o sea, o sea, que alcemos la voz, ¿sí? Hoy, nosotras, perritos rescatados por nuestros rescatados, pero todos, que se difundan, que se lea, o sea, que se interioricen en el tema, al que le guste, que esté interesado, que no deje nada librado al azar. Porque nosotros cada vez que rescatamos un animal no dejamos nada librado al azar, contemplamos todo lo que les conté. Y hoy la discusión es lo que más nos puede acompañar en todo el proceso y en todo lo que venimos laburando hace años. Eh, no sé, si quieres seguir un poquito. Dale. Bueno. Bueno, ahora va a hablar Milagros, ¿no? Sí, Milagro, bueno, como ya dijimos, es abogada de la Universidad Nacional de La Plata y trabaja en el sector privado. bueno, nada, más o menos como dijo Juli, la realidad es que necesitamos... Saco el micrófono, ¿estás? ¿O no? Sí, lo puedo. Ah, sí. Ahí arriba. Ahora sí. Ahí va, gracias.
Nada, como contaba Juli, la realidad es que sin ayuda se hace muy cuesta arriba. Estaría buenísimo que por ahí rescatáramos animales que estén en mejores situaciones o que no necesiten tanta ayuda, pero la verdad es que no. Como decía Juli, tenemos 2 pacientes oncológicos. El único tratamiento efectivo para ellos puede llevarlos a hacer rayos a Devoto, que implicó gastos de traslado, de nada, de todo, de tránsito, de medicaciones carísimas, frustraciones en el medio de cosas que no funcionan. La realidad es que es muy duro también cuando no llegamos a poder ayudar porque no contamos con lugares de tránsito o con recursos. Nos pasa que por ahí vamos a buscar una perra, que es la perra, bueno, contemplamos todo para esa perra y llegás y esa perra tiene 3 cachorros. ¿Y los dejás? No. Los traemos y ahí ya se sumaron 4. Y ahí en vez de hacer un análisis de sangre son 4. Y así se complica. Así que nada, se hace como muy cuesta arriba. Nosotras, de nuestra parte, tratamos de hacer todo y más por ellos. Organizamos hasta yoga con perritos, rifas, las remeras, bueno, que tienen feliz. Todo. Tenemos una tienda online, por si alguien quiere entrar. Tratamos de contemplar todo, o sea, platitos, o sea, todo. Incluso nos pone muy mal cuando no los adoptan, hasta, no sé, fotografías para ellos, para que se vean un poco mejor y bueno, alguien más los vea. O sea, sí, Adentro. sí, gorro navideño. Y nada, tratamos de abarcar todo. Hay animales nuestros que necesitan etólogo, adiestramiento, y tratamos de brindarles todo el apoyo. Tenemos un rescatado, bueno, que es Rocco, que se lo compraron en Capital. Cuando vieron que la raza no les copó, lo dejaron en un patio y si alguien más lo ayude. La amenaza era, bueno, o lo vienen a buscar o terminan en cualquier lado, así que partimos a Devoto a buscar a Rocco. Rocco tiene una ansiedad generalizada que hasta de lo que mastica le sangra la boca, o sea, no se puede quedar quieto ni un minuto. Nuestra solución, la única solución que encontramos fue una etóloga. Él toma medicación, 2 antidepresivos de personas que son carísimos, que obviamente no nos lo cubre, más la consulta, así 300 mil. Entonces, nada, es como tratamos de estar para todos, pero se hace difícil. Em, Nada, obviamente que también es importante decir que no solo la ayuda se necesita económicamente. Hay un montón de formas de ayudar. Hasta ir 1 hora a saludar a algún perrito o que tengamos internado, que por ahí entre el trabajo, perritos y demás, no tenés ese tiempo para recorrerte a la veterinaria a quedarte media hora, acariciarlo y bueno, y que salga un poco de esa jaula. O llevarle pollito a algún internado, lo que sea. Son cosas mínimas que vos decís y a nosotras nos ayuda un montón. Sin ir más lejos, antes de venir para acá, en el medio, bueno, cocinarle pollito y zanahoria a alguno que está mal y alcanzárselo y entre que vas y venís, nada, se hace muy cuesta arriba. Nada, la importancia también, como dijo Juli, de los hogares de tránsito para nosotras es clave. Si bien estamos siempre atrás desde que ingresan hasta que se van y nos hacemos cargo de todo, eh, nada, por ejemplo, ahora vienen las fiestas y se hace muy cuesta arriba, porque mucha gente se va y demás, ¿y qué hacemos? Como decía Ju, al principio rescatábamos por ahí de a uno, de a dos solas, y hoy tenemos 40 animales en tránsito. En el año creo que fueron 1.100 hasta lo que... Sí, más o menos adopciones entre 1.000 y 1.100 todo el año. Es Eh, muchísimo. sí. O sea, perdón, No, no, se cruza un límite también entre la culpa y la responsabilidad para mí. A veces, porque nosotras todas queremos y amamos a los animales y por algo estamos todas juntas en una agrupación, pero también tenemos nuestros roces. A mí particularmente, el levantar por levantar el animal, no, yo considero que atrás de eso tiene que haber una responsabilidad. Acumular animales para mí no es responsable. Podemos tener un montón de diferencias y sé que lo que estoy abriendo y diciendo va a generar un poquito de polémica. Pero para mí, cuando vos no podés tener el control sobre todos los animales que tenés en tu casa, eso ya deja de tener una tendencia responsable y nos estamos convirtiendo en lo que, o sea, en lo que queremos batallar.
Sí, o por ahí, inclusive una yo lo he hecho, ¿eh? Yo lo he hecho cuando rescataba sola o cuando estaba con las chicas, llegar a tener 10 12 animales. Yo la verdad que no podía porque para mí, ¿no? Y no digo que nadie pueda, pero para mí no. Ya atentaban contra mi salud, contra la propia salud de ellos, porque a veces se agarraban y se mataban, y tener que separarlos y correrlos y separar. Entonces digo, para mí el rescate responsable también tiene que estar. Entonces, nosotras acudimos a un montón de alertas y a un montón de llamados y demás, pero la realidad es que hoy no estamos recibiendo la ayuda, o sea, hoy en proporción a la cantidad de alertas que hay. Eh, la realidad también es que estaría buenísimo hoy, como se habló, que entre las agrupaciones podamos trabajar todas juntas, pero es difícil porque todos trabajamos de manera diferente, puede haber a veces hasta un recelo, aunque no lo puedan creer. No sé, yo no puedo, por ejemplo, el laburo que hace Ezequiel, a mí algunas cosas me pasa, o sea, digo, la pucha, ¿cómo no lo hice así? Yo no puedo levantar un animal y estar con el teléfono y la cosa para que realmente la gente vea lo que estamos haciendo, dónde se está metiendo, contra quiénes se está lidiando, a mí no me sale. ¿Viste? Entonces digo, bueno, todas esas cosas, ver cómo podemos articularnos, qué sé yo, tratar, o che, bueno, yo te lo voy a buscar, que muchas veces se ha hecho con el, che, bueno, yo te lo voy a buscar, te lo llevo, dale, bueno, porque yo no puedo, no me animo. Todas esas cosas también son importantes. Y nosotras tratamos hoy por hoy de llegar un poco más a la gente, como decía Mili, con laburos comunitarios, de pedir que alguien venga una vez, de lanzar campañas de concientización sobre vacunación, sobre castración. Eh, la verdad que, bueno, lo estamos dejando todo, pero se nos están acabando los recursos, no solo económicos, sino ya un punto que, como decía Mili, te frustra y es angustiante, porque el dolor de no poder ayudar es tremendo. Y hoy que celebro que la verdad se haya instalado el mail de las denuncias de maltrato y que la UFI, o sea, 17, se haya puesto todo eso al hombro, no se dan una idea de la cantidad de casos que hay. Es imposible. Entonces, es una lástima que se haya ido Isidro, pero la realidad es que hoy hay, o sea, los cambios tienen que ser dos fundamentales. Uno social, o sea, nosotros desde nuestro lugar, como decía Steffi, no solo perro y gato, sino también, loco, ¿qué champú me estoy poniendo? A ver, ¿qué bota me estoy comprando? ¿Qué estoy comiendo? Eh, hacia también un cambio jurídico y una intervención del Estado. Loco, las penas tienen que ser más duras. Nosotras laburamos a pulmón, no sé, un apoyo, un sustento, algo, tras que la realidad es esa. Hoy el municipio está devastado y nosotras lo sabemos, no hay presupuesto. Pero bueno, hoy nosotros acá estamos hablando de derecho animal, entonces para mí hoy mi prioridad es el animal. Entonces digo, dale, bueno, nosotros el presupuesto que por ahí estás destinando para otra cosa y larga un poquito para acá, no sé cuántas agrupaciones hay en La Plata, no sé, algo, repartir, dividir, o que yo tenga por lo menos todos los meses que me garantices, no sé, 50 castraciones para vos, y así. Pero bueno, hoy el cambio tiene que ser radical, 180 grados sí o sí. Así que bueno, nada, digo, para terminar, si querés decir algo, perdón. Acá si querés ir redondeando, pues Dale, sí, dar sí. participación a chicas. No, nada, agradecerles por el espacio, que para nosotros es muy importante, como dijiste, Steffi, que se abran las puertas y nada, todo lo que hacemos y todos los que estamos acá, estoy segura que es por ellos. Así que nada, agradecerles. Gracias a ustedes. Vayamos a ver cada vez más avance. Gracias. Bueno, ahora A la página. Sí, nosotras, o sea, tenemos una agrupación que es @perritosrescatados, quienes se quieran sumar para seguir, o sea, difundir es gratis. O sea, les juro, no les venimos a pedir plata, pero la difusión es gratis, es gratis. Gracias. Julia, y también algo importante que están haciendo ustedes, que no es frecuente, esta campaña de vacunación, más que era un convenio con una ABT,
Si ven que ahora en La Plata me sacaron hoy, o desde mi lugar, venís acá, intento de Cuba también bien cuidarla. Si quieren transitar con las chicas, súper recomiendo. Mi mamá está dando narices frías que también se mueven un montón. Tengo experiencia positiva con ambos, de todo lo que se mueven. La campaña de vacunación que están haciendo, que es una vacunación que es más accesible, estuvieron hablando de la mirada céntrica. Las vacunas gratuitas son de la rabia, son para cuidarnos a nosotros. No estamos pensando en ellos. Las chicas van a ver esta campaña, súper accesible las vacunas, sextuple, quíntuple. Yo les agradezco porque estoy pudiendo seguir rescatando, levantando un perro al barrio, llevarlo a vacunar, desparasitarlo, un poco con mi ayuda, un poco con rifa, un poco también porque a ver ustedes cuando ven que se pagan. Así que nada, como sean ustedes, colaborar con ustedes y del lugar de nosotros, ustedes también hicieron estas cosas y que no hay con el tema de las vacunas esto, la verdad que gracias, bueno, gracias a Pampa que incluyó también los hijos para que estén. Gracias, gracias. Bueno, ahora si quieren pasar María Eugenia y Fernanda. Bueno, ya para ir cerrando esta jornada, que tenemos bueno, el tiempo limitado, y van a pasar las próximas expositoras, que son María Eugenia Baldoni, que es diseñadora en comunicación visual, recibida en la Universidad Nacional de La Plata y ejerce en el ámbito privado, y Fernanda Pietrantuono, ingeniera forestal, recibida también en la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja en el ámbito público, en la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y ambas forman parte del proteccionismo platense desde hace más de 15 años, trabajando en diferentes organizaciones y espacios dedicados al cuidado animal. Actualmente forman el proyecto Perro Solidario, el Perro Proyecto Solidario. Si es así, sí, le damos paso y bueno, coméntanos un poquito su actividad. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias al Colegio de la Abogacía, a la Comisión, al Instituto, al Observatorio de Derecho Animal. Gracias a vos, Julia querida, por permitirnos estar acá y contar un poquito lo que es Perro Proyecto Solidario. Pero antes de eso, y prometo poner 2X para ser rápido, quiero contarles cómo empezó un poquito, esto que es muy probable que a muchos de ustedes también les haya pasado. Y es ver un perro en la calle. No de la calle, sino verlo en la calle. Y por una vez detenerme y pensar, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿De dónde viene? ¿Tiene familia? ¿Alguien lo conoce? ¿Chapita? ¿Collar? Y una pregunta fundamental y que no sabía cómo resolverla. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago con ese animal? La verdad, bueno, no sabía. En ese momento en que empecé tampoco había redes ni acceso a tanta información como tenemos hoy. Entonces, bueno, junto a mi compañero de vida, decidimos llevarlo a casa, invitarlo. ¿Querés venir? Vamos. Teníamos la posibilidad en ese momento de poder ser hogar de tránsito, después nos gustó llamarlo así, y también tuvimos la posibilidad de darle una atención veterinaria primaria, porque los días empezaron a pasar, pegábamos papelitos por el barrio, hablábamos con los vecinos, intentábamos subirlo a las redes que recién estaban apareciendo, solo bueno, Facebook, que recién estaba empezando a aparecer y a hacerse más viral. Y bueno, nadie lo conocía. Entonces, teníamos que seguir actuando, teníamos que ayudarlo. Bueno, ¿cuál fue el siguiente paso? Llamar a una veterinaria, llevarlo, asesorarnos, empezar con su desparasitación, porque no sabíamos si estaba desparasitado, luego con sus vacunas y, por supuesto, castrarlo. Ese fue como el comienzo, pero fue el comienzo de todo, porque después ya empecé a salir a la calle y empecé a ver a otro, y a otro más, y a una perra en celo, perseguida por un montón de machos, y bueno, ¿qué hago con eso? Intentaba pedir ayuda, primero, bueno, familia, amigos,
vecinos, y así poquito a poco fui pudiendo rescatar e ir ayudando. Una vecina que me contó que a la vuelta había una perra atada, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Me acompañás a hablar? Vamos, a ver qué resulta. Hoy, por suerte, tenemos a la UFI, que también da una mano enorme con todos estos casos, pero sentía que tenía que hacer más. Entonces me metí en las redes y empecé a investigar y dije, tiene que haber más personas que sientan y que les esté pasando esto que me está pasando a mí. Bueno, por suerte, sí, había muchos seres humanos que estaban en esto. Y me contacté con un grupo, yo soy de Villa Elisa, hace muchos años vivo ahí, con un grupo que trabajaba en la zona de Villa Elisa, pero que también estaba empezando a involucrarse en el Parque Pereira. No sé si todos más o menos se ubican. El Parque Pereira es enorme, y ellas estaban en un sector pequeño de 2, 3 hectáreas que involucraban la casona del parque, la cancha de paleta, el destacamento y demás, pero donde había alrededor de 100 perros que se iban agrupando, no sé, según podían, por onda. Había 10 en un lugar, 5 en otro, 8 en el otro. Bueno, y ellas hacían un recorrido por ese parque y desde sus casas cargaban el auto con alimento, alimento que ellas compraban, que obtenían de donaciones, de madrinas y padrinos que se empezaron a sumar. eh, y también cargaban bidones de agua, fundamental, porque en el parque en ese momento no había canillas, o las que había generalmente las rompían. Entonces ellas cargaban bidones con agua y hacían un recorrido que le llamábamos. Vamos a hacer reco 1, 2, 3 veces por semana, según pudiéramos, porque todas teníamos nuestros trabajos, nuestras profesiones, nuestra familia. Entonces, bueno, más o menos tratábamos de hacernos un lugar y hacer ese recorrido. Pero bueno, teníamos que ir un pasito más, siempre pensar en avanzar. ¿Cuál fue el siguiente paso? Veterinarios, desparasitaciones, vacunas, siempre con ayuda de estas madrinas y padrinos, gente que se iba sumando, con ayuda de rifas, ferias a las que acudíamos, ventas de cosas como tienen las chicas y muchos de nosotros en este momento. Así que bueno, íbamos solventando los gastos como podíamos y publicando esos animales, porque esos animales no tenían que estar ahí. ¿Por qué? Porque en invierno hacía mucho frío, porque no tenían resguardo de la lluvia, porque no podíamos en un parque ponerle cuchas. No estaba permitido, no nos dejaban. Muchas veces los atacaban, los maltrataban, también les daban de comer. Entonces, bueno, tenemos que publicarlos y esos perritos tienen que conseguir hogares. Tema aparte, porque bueno, todos los que rescatamos sabemos el estrés que es encontrar familias responsables, que tengan la paciencia y el amor, ese amor para bancarlos, entender que son seres que se tienen que adaptar, y que eso lleva tiempo. Entonces, bueno, ese es un tema aparte, hermoso y complicado también, pero en ese mientras tanto, seguíamos cuidándolos ya todos castrados, todos en condiciones de irse en adopción. Y celebrábamos una adopción, pero ¿qué nos pasaba? Aparecían 10 cachorros más, perras en celo, perras preñadas, la perra en celo perseguida por 7, 8, 10 perros más, que se desorientaban y quedaban en el parque. Entonces, claro, un poco amante de la estadística y de los números, empezamos a llevar un registro. Creo que vos, Steffi, decías la importancia de llevar un registro. Bueno, nosotras empezamos a llevarle perro que se va en adopción, familia, dirección, seguimiento, cantidad de perros que aparecen en el parque. ¿Por qué? ¿Cómo? Teníamos que encontrar qué estaba pasando, una solución. La solución inmediata, castrar a ese. Pero ese animal era forestal, hablando, ¿no? Era un árbol que nos estaba tapando el bosque. Teníamos que encontrar qué estaba pasando. Bueno, nuestro próximo paso, el siguiente paso que dimos, fue expandirnos un poco más y empezar a hablar con los pobladores del parque, con
los vecinos de Villa Elisa, de Berazategui. El parque tiene una comunidad enorme y limita con varios municipios, ¿no? Entonces, bueno, empezar a hablar con la gente que iba a pasar el día al parque, contarle la importancia de castrar a los vecinos. Nos encontramos también, la verdad que con de todo, para decirlo así, con familias que tenían muchas necesidades, que no tenían ni idea de lo que era castrar, porque no tenían celular, porque con los animales se abrigaban en el invierno, que los amaban profundamente, pero no tenían los medios, como nos pasó también en muchos barrios de Villa Elisa. Por eso celebro un poco lo que hoy decía Isidro de descentralizar el servicio. Era imposible que desde Villa Elisa lleve a su perro a castrar a 120 y 52 que está en la otra punta de La Plata. Eso, gente que por más que tenga la voluntad, tenía que pedirse un día en el trabajo, si era que tenía trabajo, o hacía changuitas y le descontaban el día para ir a sacar el turno. Y después tenía que pedirse otro día o tomarse un día para llevar ese animal a castrar. Era imposible. Entonces, bueno, con mucho trabajo y esfuerzo, fuimos castrando en veterinarias privadas, en parte con el municipio de Berazategui, toda la parte de Villa Elisa, Citibel y demás. En una época, el móvil se hicieron castraciones en el Parque Ecológico, en la República, y la gente estaba muy interesada, la respuesta fue muy buena. Entonces, bueno, con esto de las estadísticas, empezamos a ver que desde el primer año que fuimos anotando y demás, de 400 cachorros que dábamos en adopción, ya el segundo año de trabajo fueron menos de 200. Al último año que nosotras estuvimos en el parque, con mucho orgullo, pudimos ver que solo apareció una perra en celo y una mamá con cachorros. O sea, el logro fue increíble. La solución, castrar, acercarnos a los vecinos, caminar, hablar, educar y que entiendan. La solución fue increíble. Y bueno, ya adultos, de esos 100, y bueno, iban llegando, se iban yendo y demás, cuando nosotras hace un tiempo dejamos de formar parte de Pichis Parque Pereira, que se llama el grupo, y comenzamos a formar Perro Proyecto Solidario, adultos ya quedaban menos de 10, que eran cuidados por la gente del lugar, sargento, que era el sargento del destacamento, dormía en el sillón con las chicas y demás, y hacían la capilla, en el taller y demás, pero por suerte quedaban ellos, que eran absolutamente cuidados por las chicas del grupo y también por la gente que era habitual del parque, ¿no? Entonces, bueno, decidimos formar Perro Proyecto Solidario con la idea también no tanto de rescatar, porque también nuestras realidades fueron cambiando, sino de ser un nexo, que era lo que las chicas hoy también hablaban, ¿no? De ser un puente entre ese animalito y esa persona que lo quiere rescatar, que lo quiere ayudar, o una organización que quiere hacerse cargo y otra gente que tal vez no sepa cómo o no pueda, pero pueda hacer un aporte económico o tenga medicación, o lo pueda transitar. Entonces, bueno, nuestra idea siempre es estar abiertas a esto, a difundir, a ayudar. También vamos a las plazas o de vez en cuando, ahora por ahí está más complicada la situación, hacemos alguna rifa, ese dinero es absolutamente destinado y detallado para quién va. Y también, bueno, si nos llega algún ofrecimiento, yo puedo cuidar, vemos a quién lo derivamos. Así que, bueno, uno en parte, Perro Proyecto Solidario pretende ser un poquito en este momento un nexo, un lugar de encuentro. Bueno, Bueno, prometo ser veloz. bueno. Pero bueno, aún así
la realidad que se contó acá, estábamos siempre parados en el problema y no en la solución. Imposible que el ciudadano común pueda dar una solución a este problema. Y es ahí donde entendimos que es el Estado el que es el encargado de solucionar vía políticas públicas. En el seminario hemos escuchado hablar de maltrato animal. Lamentablemente noticia a diario, las que vemos, y habrá miles que no. Pero nos preguntamos por qué el maltrato. ¿Será por violencia, por ignorancia, por intereses económicos o por sobrepoblación animal? Creemos que es un poco de todo y que el trabajo conjunto realmente puede llegar a dar una solución. Se estima que en la Argentina hay aproximadamente 20 millones de perros y gatos que nacen y mueren en la calle, de los cuales el 60% no llega a los 6 meses de vida. Una perra sin castrar y su descendencia en 7 años tendrán 5.400 crías y una gata en iguales condiciones 500.000. Evidentemente, la sobrepoblación es un mal que nos afecta a todos. Los nacimientos son exponenciales, entonces es muy difícil correr esa carrera. Hay un concepto que se llama equilibrio poblacional, que no sé si saben qué significa. Y esto es un perro, un gato, un hogar. La provincia de Buenos Aires cuenta desde el año 2008 con la ley 13.879. Esa ley de la provincia de Buenos Aires indica que está prohibido la matanza para hacer control poblacional en el ámbito estatal y delega en los municipios el hecho de ser el encargado de lograr este equilibrio. ¿Cómo lograrlo? Por la castración, el único método ético que soluciona el problema. Muchísimos años el control poblacional fue la matanza, práctica espantosa. En el año 2021, La Plata sanciona por unanimidad la ordenanza 12.145. La ordenanza fue sancionada por unanimidad. Todos los bloques entendieron lo que significaba tener un cambio de paradigma y tener una política pública que perdurara cualquier gestión. La sociedad la pedía, pero además venía a cumplir con una ley del 2008. ¿Cuántos años después? ¿Cuántos nacimientos después? ¿Por qué la ordenanza es tan importante? Y hubiera sido lindo que estuviera Isidro, porque establece entre un montón de artículos, los cuales invito a que la lean, porque es sumamente interesante e importante para resolver la sobrepoblación animal. Pero establece un método de castrar con 6 características, las cuales tienen que darse de forma simultánea. Y esto quiere decir que sean gratuitas, que sean masivas, que sean sistemáticas, que sean tempranas, que sean abarcativas y que sean no excluyentes. Pero lo más importante es que determina el número de castraciones que tiene que hacer el municipio por día. Las chicas decían, en mi municipio se hacen 3, 4, 7. El número de castraciones al cual se debe llegar es al 20% de la población estimada animal de la ciudad. Un número menor a ese 20% va a afectar en ese animal, en esa familia, pero no en la sobrepoblación. Censar es imposible. Los datos son tan dinámicos que los resultados nunca serían certeros. Entonces se establece, mediante un muestreo y una estadística, una relación entre la población humana
y la población animal. Este dato es el que usa la red de políticas públicas para llevar a cabo sus programas. En ciudades de menos de 10.000 habitantes se estima que hay un perro por una persona. Y en ciudades de más de 10.000 habitantes, como es el caso de La Plata, dos personas, un animal. Si nosotros tenemos en cuenta que La Plata tiene 720.000 habitantes, las castraciones que se deberían estar haciendo serían de 330 castraciones por día para lograr el impacto en la sobrepoblación. Este número lo dice la ordenanza y entre sus artículos dice que al año de promulgada debería cumplirse ese número. Fue promulgada en el 2021, o sea que del 2022 ya tendría que estar cumpliéndose. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se logra? La ordenanza dice cómo se trabaja para lograr. Y hay muchos municipios en la provincia de Buenos Aires que están trabajando o vía ordenanza o vía programa de equilibrio poblacional. El municipio de Almirante Brown es municipio escuela y bandera que lleva más de 25 años aplicando esta política pública, conurbano profundo de la provincia. Estamos convencidos que sin políticas públicas preventivas, las parasitosis infantiles van a seguir existiendo. El último informe del CEPAVE, el CONICET y la SIC hablan de los números en el Gran La Plata y en el Gran Buenos Aires. Las parasitosis infantiles afectan el desarrollo intelectual de los niños. Sin castraciones se va a elevar la posibilidad de brotes de rabia. Se van a elevar los accidentes de tránsito o las mordeduras. El 77% de los animales que muerden son machos y el 80% está sin castrar. Los principales damnificados son los chicos que viven en esos hogares. No podemos dejar de mencionar, en un sentido ecológico, las roturas de bolsas de residuos en la vía pública y la proliferación de roedores. Sabemos que la solución es posible, que está al alcance de la mano y que es un servicio público, estatal, acorde a la situación que estamos viviendo. Independientemente del color político. Acá puede estar sentado Isidro o puede estar sentado una persona de cualquier otro partido. Es una ordenanza. La demanda de la ciudadanía es muy alta en cuanto al pedido del servicio y solo basta ver la necesidad cuando el municipio va a los barrios, como lo dijo el secretario. Pero si el Estado va y crea responsabilidad y da ejemplo de solucionar un problema, la comunidad aprende de patrones de conducta y cambia el comportamiento. La educación en los niños y la educación en el servicio con el ciudadano de a pie que se encuentra en una sala de espera esperando que ese animal sea castrado. Al tener ordenanza, todos los ciudadanos de La Plata tienen derecho a un servicio y el municipio tiene la obligación de brindarlo. Simplemente para finalizar, recordar la ley de maltrato animal, recordar la ley de la provincia de Buenos Aires y la ordenanza. Entender la importancia de la gestión de políticas públicas y la visión, como dice la Organización Mundial de la Salud, una sola salud, animal, humana y ambiental. Y si además se suma este espacio, que ojalá perdure, para que todos podamos hablar, todos podamos expresarnos, y el ciudadano, los grupos, hay muchos proteccionistas, que la temática siempre pasa por lo mismo. Pero la única solución a la sobrepoblación es la castración. Si esto lo hacemos, el cambio de paradigma
tan ansiado, tan repetido, tan comentado en este seminario, va a ser mucho más cercano de lo que todos creemos que puede llegar a ser. Muchas gracias. Un gusto. Y ya como se nos está por terminar el horario que nos dan para el espacio, no vamos a dar margen a preguntas y no sé, vos, Stephanie. Digo, 5 minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, si alguien quiere hacer, pero bueno, Sí. lo vamos a limitar a 5 No sé, que a las 8 terminamos, ¿no? ¿Alguien no? ¿Alguien quiere hacer? ¿Un aporte? 7 minutos. Vamos. Pues digo, una lástima que haya ido a Pedro, porque bueno, lo que él comenta eso, ¿no? Sí, no funciona verdaderamente como él lo empezó acá, el tema de que se le mueven a las 4 de la tarde, a las 12, 12:30, se van todos, no hay castraciones. Antes sí se le castraba a las 4, yo hoy día por medio, 3 veces por semana castro agarrando de parque de todos lados, o sea que doy fe de lo que digo porque estoy ahí presente, lo veo. También te dicen, este no lo castro porque tiene anemia, este no lo castro porque tiene sarna, este no lo castro. Siempre hay una excusa para no siempre, la mayoría de las excusas también para no castrar. O sea que una pena es que haya ido el señor, que llegué tarde, no sabía que era. Pero bueno, mucho de lo que él dijo no. Lo mismo cuando dice que en los barrios y todo, que habló con mucha gente de barrio privado, no sé qué, ya no hay más turnos, ya no hay más turnos, los turnos son muy limitados. Decía ella que tenían que ser 300 por día. Llegan como mucho a ser 50 por día. A veces, días que menos gente va, llegan a 38, a 30 animales por día. Entonces, bueno, la solución es castrar, pero no tenemos de ese lado. La pena que la ordenanza mismo no se cumpla. Como que ahí pensaba yo, bueno, estaría bueno que entre todas las agrupaciones, yo no tengo ninguna, ¿no? Pero que entre todas se puede hablar, no sé, digo, con el intendente, con el municipio, una forma de que se cumpla de verdad esta ordenanza. Las castraciones siempre lo más importante para poder limitar un poco esta cantidad de animales que hay en la calle. Bueno, le vamos a transmitir entonces con la autoridad del colegio a Isidro para que, bueno, para que se ocupe realmente y bueno, esto es paso a paso, pero bueno, es importante Y es el que... primer encuentro también, vamos a seguir trabajando en conjunto, creo que ya el que haya venido y el acercamiento ya creo que es re positivo y para seguir construyendo obviamente de acá al año que viene mucho más para ir generando este feedback, me parece. Es una cosa, sacaron también los turnos telefónicos, la gente podía acceder con un turno telefónico, abrir un turno. Pero igual eso, perdón, igual no te lo respetan nada, Sí. sacan turno y no van. Sí, Y no lo llevamos nosotros. No lo llevamos. Valeria se fue. ¿Qué hay? Déjame decir una palabra. Viste que si no vamos nosotros, no tengo cómo llevar el si no animal. vamos nosotros, la gente no lleva. Sí, lleva. Algunas sí, Sí, otras pero no. pero quiero Pero decir, dan educando, 50. hablando. No, igual yo entiendo los puntos de esa persona. La bronca mía es que por ahí nos dan 50 y van 20. Claro, pero lo que pasa es que Por ahí le también, reclamamos, estamos reclamando algo que no también, cumple la gente. también hay que calcular el margen de deserción cuando vos das los turnos. Pero Está viste, la calculado que gente es el muy- la 20%. gente- Si vos, Coincido con si vos, vos sabés pero que además tenés que calcular ese porcentaje. Sí, Si vos das sabés que- 50 vas a castrar, perdón, Fer, si das 50 probablemente castres 40. Si das 60, tal vez castres Yo veo el 50. respeto de que cuidan el turno de la gente que No, sacó. por supuesto. Porque viste que tenés que ir hasta allá, sacarlo, Sí, sí, irte y después volver. Si Sí. no se trató de calzar. Bueno, ahora sí va a decir unas últimas palabras acá para ir cerrando, las decimos a todos y bueno, unas últimas palabras y ya cerramos porque tenemos que dejar el lugar. Ya la próxima la vamos a hacer. Bueno, en representación de Valeria Moneta, que es la directora del observatorio que se tuvo que retirar por actividades que ya tenía contrarias, por supuesto, agradecerles a cada uno y a cada una de los expositores. Creo que ha sido ese primer paso, como lo decía la fiscal. Quizás tengamos que recorrer mucho camino para lograr ese cambio, pero si no empezamos con estos espacios no lo vamos a lograr. Así que el agradecimiento a cada uno y a cada una de los expositores, expositoras y también al público que han estado presentes en estas 3 jornadas, que nos han enriquecido, que han hecho sus aportes y que hemos arrojado luz. Y esto va a ser el principio de un camino largo para recorrer. No sé si lo veremos todos, ese cambio, como se hablaba con las cuestiones de género, ojalá que así sea.
también, como dije cuando me tocó moderar, esta unión tanto del instituto, de la comisión como del observatorio, estamos en el mismo tema, así que agradecer. Y bueno, todo lo mejor, nuevamente gracias.